Hola Andrés, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sol, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por participar de esta serie de entrevistas. Eh, Me gustaría por ahí primero que nos cuentes un poquito quién sos. Bueno, bueno, la verdad me encanta esa pregunta porque es como muy ontológica, muy filosófica, ¿viste? ¿Quién sos? Te puedo contar algunas cosas que vengo haciendo, pero primero agradecerte, ¿no? que hayas pensado en mí para la entrevista y obviamente felicitarte por el espacio de discusión que venís armando, ¿no? En esta cuarentena. Gracias. Pasaron por acá trabajadoras sociales, médicos, eh, gente vinculada a compañeras de asociaciones civiles, usuarias, madres cultivadoras, la verdad, abogados, abogadas, la verdad, una red interdisciplinaria muy fecunda. Así que me parece muy interesante. Y bueno, aclararte que primero, ¿no? Que no es mi área de trabajo específica, eh, pero no obstante eso, me parece que es un tema que por la demanda, ¿no? Que hasta ahora viene siendo insatisfecha en su regulación, en definitiva, ¿no? Me parece que es interesante poder trabajar estos temas, poder darle publicidad, poder generar una solidaridad a partir de estas cuestiones que plantean tantas madres, y me parece que es legítima y ha sido justificadamente, y esta lucha ha sido larga y postergada. Así que, bueno, comentarte, en lo personal estudié Derecho, después estudié Criminología, en una maestría que se dictó desde la Universidad de Barcelona, y por ahí más de mi campo de militancia e investigación es más lo vinculado al contexto de encierro, pero por eso ahí algunas cositas vamos a hablar, y también comentarte que formo parte de soy presidente de un centro de estudios que se llama CEDIR, y que formamos con distintos compañeras y compañeros, que saben también abogadas, trabajadoras sociales, sociólogos, filósofos, digamos, también me parece siempre muy interesante la interdisciplina. Así que bueno, entre otras cosas venimos trabajando en la extensión de la Facultad de Trabajo Social, ahí donde te conocí, y un poco en base a ese vínculo me contactaste para que vayamos trabajando, o por lo menos hablando un poquito de estos temas, ¿no? Sí, bueno, en la cátedra de supervisión de quinto año, nosotros en Trabajo Social en la Universidad de Mar del Plata tenemos un seminario de Derechos Humanos, y que bueno, ahí hay un poquito de todo para asesorarnos también de lo legal. Y bueno, ahí a mí, más allá de mi investigación que yo estoy haciendo en mamás cultivadoras y lo que viene ahora, esta trayectoria por ahí que vengo teniendo desde extensión, dentro de la red canábica, que no solo aboca a madres y familiares de usuarios de aceite, sino también cultivadores, profesionales y un montón de usuarios y usuarias de uso recreativo, ¿no? De una planta que hoy o sea, que ya desde, desde el siglo pasado se considera una droga. Y a mí me resultó, la verdad, muy buena la charla que tuvimos en ese seminario de persecución, de criminalización y cómo se van creando desde el poder distintos roles, ¿no? De esos usuarios para poder perseguirlos y que van variando, como en los 60 por ahí también fueron los hippies, después fueron persecuciones políticas, y bueno, ese usuario, usuaria va teniendo distintos roles y va siendo estigmatizado y va siendo perseguido y criminalizado. Y eso es lo que a mí, bueno, era una mirada obviamente que hasta ese entonces no tenía, y que bueno, me empezó a interesar muchísimo, y bueno, y por eso te invito a esta serie de entrevistas para que puedas compartirnos por ahí cómo funciona o lo que vos puedas aportarnos desde la criminología. Dale, dale, fantástico. Para que primero voy a bajar el volumen, que veo que me está sonando. No sé bueno, ya está, no sé, no importa. No importa. Bueno, primero me parece interesante
hacer algunas precisiones, ¿viste? Hay una cuestión, ¿no?, del derecho penal. Me parece que no hay un concepto que sea jurídico penal, que no esté cruzado por una lectura en clave de poder. Es decir, que no tenga una lectura en clave política, ¿no? O se pretende que estos conceptos sean ascéticos, ¿no?, neutros. Estoy ignorando un dato de la realidad. Me parece que la primera forma, digamos, de comenzar es haciendo algunas preguntas, ¿no? En esto que plantea Freire, ¿no? También que hay que aprender a preguntar, porque es el inicio del conocimiento, digamos, es poder establecer preguntas, ¿no? Cuando uno tiene que hacer una tesis, como te está tocando hacer a vos ahora, lo primero que te vas a tener que plantear es responder algunas preguntas de investigación, pero sin caer, digamos, en la clave intelectualoide. Me parece que lo mejor es pensar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se criminaliza en la ley de estupefacientes, ¿no? En específico, digamos, toda la lucha por la despenalización tiene que ver con la despenalización de la tenencia, ¿no? Tenencia para consumo, pero la tenencia en sí. La tenencia es lo que se llama en la doctrina penal, en la dogmática penal, un delito de peligro abstracto. Hay muchos autores que plantean que eso no describe ningún tipo de conducta, el tener. El tener es una conducta que no se despliega, digamos, en la realidad. Se castiga tener una cosa incriminada, en este caso, la sustancia estupefaciente. Pero, ¿cuál es el daño que se identifica acá? La verdad que el daño per se es ninguno. Justamente los delitos de peligro abstracto se caracterizan por suponer que por determinada situación es posible culminar en un delito. En otras palabras, pareciera que se anticipa el derecho a los hechos, lo cual está prohibido, ¿no?, específicamente por la Constitución. Se supone que se lo castiga por violar o afectar un bien jurídico como es la salud pública. Ahora bien, la criminología en sí se plantea también preguntas respecto de este tipo de cuestiones, y se plantea, ¿no?, por qué delinque la gente y cómo se transforma uno en delincuente, ¿no? En este caso, por tener algo, una cosa, que todavía no se desplegó un hecho, se define delincuente. Y para eso tenemos que plantear, ¿no?, que el derecho penal se ve con mucha claridad la posición antropológica que tenga cada uno, es decir, el concepto que se tiene de ser humano. Y hay una disyuntiva primaria donde concebimos al ser humano como persona o lo concebimos como una cosa. En este sentido, digamos, todos somos, o por lo menos la criminología, en sus comienzos, es deudora del discurso positivista, que todavía queda vivo en distintas expresiones, pero específicamente en lo que se denomina la peligrosidad, ¿no? Y otra vez caemos en este concepto de peligro, de peligrosidad. Es un concepto que da vueltas todavía y que termina tomando como peligroso al ser humano. Y por ende buscando medir su grado de peligro como si fuera un animal, ¿no?, que está escapado del zoológico. Claro. Entonces, esto es muy interesante. Acá tenemos que remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, donde había un tipo que se llamaba Herbert Spencer, que era ingeniero de ferrocarril y que planteaba que según el mayor desarrollo biológico de las personas, era más o menos peligroso. En este caso, esto servía para legitimar la conquista de los colonizadores del pueblo anglosajón, que habilitó a distintos genocidios, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque más tarde, el que hizo más popular toda esta teoría es un italiano, que es muy conocido, Cesare Lombroso, que escribió un tratado, se llamaba El Homo Delincuente, el hombre delincuente, el delincuente nato, que es una obra que tampoco hay que subestimar porque es una obra muy fundamentada, muy amplia, que en su momento fue muy novedosa. Tan novedosa fue que terminó teniendo
tres tomos, un atlas, y él lo que hacía, observaba la gente que vivía en los manicomios, en la cárcel. ¿Y qué hacía? ¿Qué es lo que le llamaba la atención? Que era toda gente muy fea. De hecho, el atlas de Lombroso es en sí mismo una colección de caras feas, ¿no? Que puede haber en todo el mundo. Ahora, lo que no se preguntó es que con esas caras, digamos, de orejas largas, frente chiquita, mentón prominente, no se podía caminar por la Europa del siglo XIX sin que te parara la policía, claro. Entonces, en definitiva, lo que los legó es la descripción más allá del estereotipo del criminal del siglo XIX, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como sabemos, todavía la policía elige y selecciona los clientes del sistema penal a partir de un estereotipo, ¿no? Es decir, aportación de rostro. Sin duda que ahí aparece, así nace la criminología, y eso se importa así directamente a Argentina y a Latinoamérica. Nosotros tenemos un muchacho que se llamaba José Ingeniero, es un socialista, ¿no? Socialista, era jurista, y tenemos una calle en todas las ciudades importantes de la Argentina, y una ciudad que se llama Ingeniero. Ahora, muchos no saben que José Ingeniero escribía en La Nación unas columnas, y en un momento escribió lo que se llamaba un artículo que lo escribió en varios días, que se llamaba Las razas inferiores. Entre otras cosas, ahí se dice algo así como que los hombres de razas inferiores no deberían ser política y jurídicamente nuestros iguales. No deberían tener capacidad civil, y tampoco deberían considerarse personas en el concepto jurídico. O sea que nosotros así arrancamos el siglo XX con este tipo de expresiones, con este tipo de doctrinas, que fue mucho más allá que una doctrina penal, sino que había una ideología de las élites gobernantes que iban en ese sentido, ¿no? Más tarde dijeron, bueno, pará, al hombre se le fue la mano. Hay también factores biológicos, pero también factores psicológicos y sociales que influyen en la conducta de las personas para delinquir. Sacaba cada uno de una ensalada de fruta algún factor social que fundamente lo que querían plantear dentro de este esquema ideológico. Más tarde, haciendo un salto lógico y temporal amplio, tenemos por ejemplo a Goffman, que planteaba que es un sociólogo que estudió el manicomio, que es muy conocido, que estudió, digamos, que planteó esta palabra para denominar los contextos, como los manicomios y las cárceles, como contexto de institución total, y planteaba, ¿no?, que todos, la vida es como un teatro, ¿no?, donde si nosotros nos ponemos a pensar, cada uno en la interacción humana va forjando un rol, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, estamos haciendo una entrevista, hablan acá en las entrevistas los que saben un poco más, hay otros que preguntan, y en todo esto, pero todos nosotros que respondemos con forma de demandas sociales, también, cuando el rol es negativo, también se internaliza, no solamente cuando esos roles pertenecen a cánones positivos y a cuestiones que son legítimas. Entonces, también nos empezamos a comportar como a nosotros nos demandan que nos comportemos. Si no, fíjense lo que pasa en la cárcel. La cárcel es una institución que fija los roles. Cada uno se comporta conforme a la demanda del rol que le hace el grupo. Las ranchadas, en su caso, el sujeto ahí pasa años adaptándose al rol y proyectando ese rol. Gracias, y por fortuna no hay un automatismo humano, y gracias a eso no hay un 100% de reincidencia, porque la verdad que con lo que son las cárceles, como la situación, la verdad que es una fortuna eso. Pero yendo un poquito más allá, hay un sociólogo norteamericano que empezó a estudiar un poquito también, ¿no?, en el marco y en la coyuntura del clima político de los 60, especialmente en Estados Unidos, una fuerte lucha estudiantil con reivindicaciones, ¿no?, en contra de la intervención de la guerra en Vietnam, en contra de la segregación racial, empieza a surgir el movimiento feminista.
reclamando oportunidades, qué sé yo. Y también en este conjunto de reivindicaciones, donde también estaba este nuevo estilo de vida, el hipismo, una vida menos consumista, más liberal en las relaciones personales, hay grupos que empiezan a reaccionar, ¿no? Criminalizando estas luchas de algunas conductas que aparecía como disruptivas. Entonces, el discurso tradicional de la criminología empieza a tropezar con estas dificultades. El nuevo delincuente, el hippie, digamos, el que protesta, el que lucha por las libertades civiles, como le llaman en Estados Unidos, no se parece en nada a la imagen del delincuente con la que hasta el momento había operado la criminología tradicional. Entonces empiezan a plantearse otras nuevas preguntas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son? La criminología hasta ahora se ha planteado cuáles son las causas del comportamiento delictivo. Y estos criminólogos empiezan a pensar, está bien, pero ¿qué comportamientos son catalogados como delitos? ¿Por qué razones son catalogados como delitos? ¿A qué comportamientos se le aplican las normas penales? ¿Qué consecuencias tiene aplicar esa pena? Entonces, pasa de la persona del delincuente al funcionamiento del sistema penal, la indagación. Entonces, este es un momento muy interesante en la historia de la criminología y me parece que es muy interesante, bien interesante empezar a pensar qué es lo que pasa, cómo podemos ahí hacer un paralelo con lo que tiene que ver con la prohibición de determinadas sustancias, con lo que tiene que ver la prohibición de estupefacientes. Hay uno de estos criminólogos, es un muchacho que se llamaba Becker, Howard Becker. Vos fijate que Howard Becker, y eso te puede por ahí servir, tiene varios libros, ¿no? Hay un libro, no sé si ahí se ve. Sí, se ve. Ahí. Sí, sí, sí. Se ve, Que dice, ¿cómo fumar marihuana y tener un buen viaje? Una mirada sociológica. Lo que hace Becker, después profundiza en un libro que es señero en la criminología, que se llama Outsiders, es un libro muy interesante, que empieza a trabajar el tema de la desviación. Entonces, él advierte que hay un proceso de criminalización, donde el comportamiento delictivo no surge solo porque se promulgue una nueva ley, sino que es necesario que la ley se aplique, que se vaya identificando con determinado rol la persona. Entonces, se aplica la ley penal y empieza un comportamiento que se reconoce como delito. En ese sentido, este proceso de interpretación de este comportamiento se convierte ya en un objeto de estudio y pasa, digamos, a llamar la atención también de quienes crean las normas penales. Porque él plantea que, por un lado, hay ocasiones en que antes de que esta persona cometa un delito, vamos a suponer el caso él trabaja hace una investigación de los fumadores de marihuana y de los músicos de jazz, y después las cruza, ¿no? Entonces, es decir, que ya, digamos, por el solo hecho de reconocerse como delito una conducta, en este caso una conducta que no causa un daño, lo que llaman delitos sin víctima, ya se lo etiqueta como delincuente, por solo hecho de fumar marihuana. Todavía no infringió una norma penal, pero la persona ya está etiquetada. Y ya hay un estereotipo, tiene el pelo largo, escucha música rock, va a festivales, participa de movilizaciones sociales, digamos. Todos estos componentes hacía que se empiece a criminalizar ya la conducta, porque ya era por la peligrosidad que comportaba ese comportamiento. Por otro lado, se empieza a preguntar cuáles son los grupos, ¿no? Y si estos grupos, si hay grupos que tienen la capacidad de poder promover una ley penal, digamos, en esta clave, ¿no? Esto es antes de pensar, si bien no se pelea con el estructuralismo, es previo, pero también, digamos, el estructuralismo como ya ocupándose, que es alguna de las críticas que se le han hecho posteriormente, de pensar el sistema penal. Digamos, está bien, se criminaliza, pero también hay un sistema penal que funciona de una manera,
donde hay, digamos, una estructura económico-social, una superestructura, donde se cocinan las políticas criminales, etc. Entonces se empieza a pensar qué grupos son los que hacen presión para que estas leyes para que las demandas estas de criminalizar esta conducta se produzcan, se conviertan en ley. Ahora bien, cuando nosotros traducimos eso y lo traemos a nuestro territorio, ya otra vez haciendo un salto y yendo, digamos, a la década del 80, donde, como sabemos, y hay entrevistas que vos hiciste que hay compañeros y compañeras que pudieron explicar esta situación muy bien, cómo surge, digamos, la guerra contra las drogas, el prohibicionismo. Parece que a nosotros nos lo vienen a importar, nos lo traen importado de otro lado. O sea, Estados Unidos, en su política exterior, empieza a bajar algunas líneas, ¿no? De cómo hay que combatir a la droga en los países del Cono Sur, en los países de Centroamérica. Tal es así que después de la década del 80, hay un investigador argentino que también es político, se llama Saín, Marcelo Saín, hoy es ministro de Seguridad, ni más ni menos que de Santa Fe. En su trayectoria tiene un hecho muy concreto que fue crear la única policía que se creó en democracia, la crea él, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, que es de órbita federal, y que empezó a deconstruir algunas prácticas que hasta ese momento, cómo hacer, digamos, que trabajen 24 horas, estas guardias de 24 por 48, estas cosas inhumanas que hacen los policías, como cuando no están de servicio salir y tener que dar la voz de alto, estas cosas que son casi exponerse a situaciones muy complejas. Y él, lo interesante es que planteó lo que se llama el doble pacto, ¿no? Que es la regulación policial, por ejemplo, en este caso del narcotráfico, como una práctica inscripta en un pacto de seguridad ciudadana que digamos, se desarrolló del 80 en adelante, la recuperación de la democracia. Por un lado, implica la delegación, este doble pacto es, lo primero, la delegación del gobierno de la seguridad pública a los policías. Y por otro, el control de los delitos, en especial de la criminalidad compleja, por parte de la policía a través de su regulación o de la participación en el mismo pacto. Es decir, este doble pacto entre la policía y la política genera que la droga no se combata. Eso es mentira. Es una de las conspiraciones más escandalosas de todo el siglo XX. Porque la droga, hace muchos años que no se combate, sino que se regula. Es decir, está muy claro, y a mí me gusta tomar este ejemplo porque es muy ilustrativo. Todas estas series que nos ha proveído Netflix en los últimos 5 años, que tiene que ver con el narcotráfico, del narco colombiano, del narco mexicano. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la serie del Chapo, por ejemplo, ¿no? Donde el Chapo hablaba con un tipo que estaba en el gobierno, que se ocupaba justamente de manejar las policías, la Policía Federal, y se hablaba directamente con el narco, y el narco hablaba y ahí el ministro regulaba, digamos, es decir, no me tiré muchos muertos en la calle, manejame un poco el territorio, cada tanto hacemos una entrega, y teneme controlado. ¿Qué pasó en Santa Fe? Con los monos. Se perdió el control del territorio. La policía pierde el control del territorio, se desmadra porque este pacto se cae, y aparece esto, mafia. Un poco, volviendo otra vez para atrás, es el aprendizaje que hace Estados Unidos de la ley seca de la década del 20. Es decir, ellos se dan cuenta, después de esa experiencia de criminalidad, de creación de mafias, que generó la ley seca, y dicen, pará. Esto genera mucha violencia. Entonces saquemos la producción de acá, mandémosla
para afuera, y acá distribuyamos. Nos quedamos con el 75% de la renta, además, alimentamos el complejo militar industrial, le vendemos armas y que siga matando entre ellos. Los tenemos dominados. Fíjate, es una ecuación perfecta la que hace Estados Unidos con la guerra contra las drogas. Por eso digo que es una conspiración fenomenal. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que tenemos estas limitaciones, y mientras tanto criminalizamos, generamos estereotipos, hay un sector que cuando nace una demanda, como empezó a nacer en los últimos 15 años, con más fuerza, de legalización o de no prohibicionismo de algunas conductas que están en la ley de estupefacientes, tiene mucha resistencia. Yo creo que lo vimos sin conocer los detalles de la letra de la ley, no me quiero meter, pero el proyecto, digamos, que promovía Aníbal Fernández en el 2012, le sacaron 4 tapas, Clarín, 5 tapas a La Nación, y se lo fulminó. Vos fíjate que termina, digamos, la carrera política de Fernández en las grandes ligas como narco, como el Morse, digamos. Todo esto es una operación que nace de también marcarle a él, calificarlo por querer promover la desincriminalización de ciertas conductas, y lo que es más importante, pasar de, digamos, un conflicto de salud, en todo caso político, a un conflicto policial, para convertirlo en un conflicto de salud. Si hay, digamos, esto que se llama un consumo no responsable, tenemos un sistema de reducción de daños que viene funcionando muy bien en países nórdicos, por ejemplo, en Holanda también, digamos. Pero cuando el hecho de promover la desincriminalización de determinadas conductas ya te convierte en que vos fíjate la pavada, ¿no? Vos sos narco si estás en la política y promovés. Entonces, digamos, esas son las resistencias con las que chocan, con las que se pelean la política a la hora de embanderarse con alguno de estos proyectos de ley. Y ahí un poco está la traba, creo yo, o una de las dimensiones que tiene, para en definitiva poder avanzar con un proyecto de ley que sea mucho más amplio que la ley que generó, la ley que tenemos de hace 2 años, ¿no? Sí. Justo también se me ocurre que por ahí la sociedad civil también, a partir quizás de estos últimos años, es como que el rol no se ha agotado en ese único usuario que se concebía hoy en día, el de gorrita que fumaba el porro, que vivía en tal o cual lugar de la sociedad de clases bajas, por ejemplo, sino que hoy en día los usuarios es como que la sociedad civil se ha reinstituido desde la resistencia y los roles son muy diversos, porque tenés una abuela, tenés una madre, tenés un papá, tenés un cultivador, tenés el que escucha rock, tenés el de clase baja, tenés el de clase alta, tenés un juez, tenés un abogado, o sea, creo que eso como lucha hoy en día, como resistencia ante ese estereotipo impuesto, es como que está logrando por lo menos otra visibilidad de la planta y de los usuarios, ¿o no? Totalmente de acuerdo. De hecho, vos has entrevistado gente que lo explica muy bien. Me parece, sin lugar a duda, que esta demanda que nace, digamos, de la sociedad civil, esto que planteaba esta compañera, digamos, que estos días atrás, que también es abogada, que es defensora, como nace de arriba hacia abajo. Es lo que plantean las organizaciones, digamos. Y de alguna manera fueron escuchados en una mínima parte, ¿no? En la parte solamente que tenía que ver con la salud y con un montón de limitaciones y con la falta de aprobación y reglamentación de determinados artículos y todo lo que ya sabemos. Me parece que la demanda se amplió a sectores mucho más vastos, digamos, mucho más abarcativos, de distintos segmentos de la población, donde ya no quedó atrapado en la marginalidad,
sino que no solo que se convirtió en una cuestión de salud, y la reivindicación de siempre de no prohibir libertades individuales, no restringir libertades individuales, complica el consumo responsable. Y si es un consumo irresponsable, pasémoslo a la esfera del sistema sanitario. Saquémoslo del sistema penal, que no sirve para nada, siempre llega tarde, no soluciona. Y cuando sabemos que tenemos, la cárcel está llena de vendedores de droga minoristas, de gente. Yo me acuerdo cuando hacía talleres en la cárcel de mujeres, el 70% está presa por vender nada, por vender 2 bagullos de marihuana. Digo, me parece interesante que esta discusión empiece, digamos, a dar vueltas en otros sectores de la sociedad que tienen, por ahí que se escuchan más, que tienen más legitimidad, que tienen más autoridad para poder alzar la voz y para poder decir algunas cosas que no son escuchadas por otros segmentos. Me parece que esa discusión hoy se sigue ampliando. Me parece que el camino está en insistir con esta lucha y con esta batalla, ¿no? Y que por ahí son poblaciones legítimas, porque la ley o la política o la cultura así lo establecen, ¿no? Entonces no es lo mismo que salga a hablar un profesional con una determinada aportación de rostro o así, que por ahí salga un usuario de clase baja, con rastas o con gorritas, a hablar de lo que es la marihuana. Sí, totalmente. Lamentablemente son procesos que se abren y que por ahí se tarda mucho tiempo en germinar, ¿no? Valga el aporte, digo, porque si vos pensás todo lo que fue la lucha, ¿no? Trazando un paralelismo con, digamos, había en la década del 70 en Argentina, había organizaciones y había sujetos que se habían constituido como sujetos políticos, que tenían una participación concreta, una batalla también por la igualdad y por la distribución de la riqueza, y que por su participación política, independientemente que haya habido organizaciones que tomaron la opción por las armas, rápidamente una cuestión que era política se la convirtió en una cuestión policial, una cuestión penal. La transformación del sujeto político en el delincuente subversivo. Claro, ¿no? exacto. Entonces, esto tardó años, digamos, en la década del 80, en la década del 90 en Argentina, todavía se seguía hablando en términos de subversión, en términos de terrorista. Sí. Hoy es más difícil escucharlo, por ahí solamente quedan relegadas solamente un sector de la población más reaccionario, digamos, este tipo de terminología. Y en el caso de la ley de estupefacientes pasa lo mismo. Digo, en la medida que se le vaya sacando la etiqueta, ¿no? Volviendo, que se vaya desaplicando la efectividad de esa etiqueta en los sujetos, digamos, aquellos que son consumidores, que son experimentan, digamos, que tienen, ya sea por salud o por, ¿cómo se llama? Recreativo. Recreación, consumen marihuana, también va a contribuir, como viene pasando. Yo creo que cada vez se ha aceptado más, es menos estigmatizante la persona que fume, y que también tiene menos complicaciones de decirlo que él quizás si se lo decía en la década del 90. Digamos, de alguna manera también la jurisprudencia más reciente, que ya tiene 11 años, que es el fallo Herrera del 2009, también contribuye. Entonces vos fíjate cómo a partir de desincriminar, igual aunque armen un proceso, también va generando, también el sistema penal. Me parece que el desconocimiento también contribuye mucho a que esto sea de esta manera, como lo planteaba la abogada ayer. Ayer no sé cuándo fue. Desde ayer, sí. Que habías tomado vos, y que decía, digamos,
que desconocía hasta un momento anterior a tener un caso de estas características, ella hubiera tenido una subjetividad completamente distinta y la cambió a partir de que se informó. Entonces ahí tenemos, digamos, ahí está representado absolutamente la concepción que se tiene de la sustancia, ¿no? En este caso la marihuana. Bien. Creo que por ahí una de las formas de lucha, de las metodologías de lucha, tiene que ver con esto, con la deconstrucción, con la información, con acercar esta información a todas las personas, con visibilizar. Y te hago la pregunta, o sea, si eso desde por ahí, en lo comunitario, o en cuanto a educación, información, visibilización, en cuanto a lo legal, ¿cuál crees que debería ser hoy en día el camino? Mirá, insisto, no quiero aventurarme en proyecciones jurídicas de un tema que no manejo, pero digamos, por lo que sé, me parece que es importante empezar a tomar modelos, empezar a tomar diseño. Me parece que hay hay datos duros como para poder pensar cómo funcionó en otros países. Por eso digo, no es tanto un problema tan cultural como se cree, tan social, sino que la clase política le cuesta tomar como bandera estas reivindicaciones porque entiende en la ecuación digamos, cuando empieza a ponderar ganar beneficios y pérdidas, empieza a entender que le va a dar, digamos, un estatus mucho más, digamos, criticable, mucho más expuesto al escrutinio, sobre todo de los medios, y que puede llegar a instalar una noticia a partir de un proyecto, pero me parece que el camino es este, el camino es insistir en la construcción de abajo hacia arriba, en la construcción, insistir en la visibilización, en la sensibilización de la problemática. Me parece que la bandera de la salud es un tema que atraviesa y que genera y que empatiza con todo el mundo, así que me parece que el camino para, de alguna manera, para empezar a pensar la cuestión, es sin duda correr las mafias. Está claro que acá lo que se ataca es la oferta, pero la demanda va a existir, siempre. Es un hecho, es un hecho. Entonces, lo que debería pasar es que se tome nota de esto y empezar paulatinamente a generar una desincriminalización de las conductas prohibidas. Ir de lo más leve a lo más gravoso, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la verdad, por acercarte y poder brindarnos en este espacio todas tus experiencias y tus contenidos. No, muchas gracias a vos, Sol, por el espacio, y espero que haya servido, aunque sea mínimamente, para echar un poquito de luz y para seguir apoyando sobre todo esta lucha, que es la que vos formás parte y que me parece que celebro que se hace. Gracias.